Pues buenos días. Hoy tenemos el gran honor de contar con Paulo Burniarra da Silveira, que es actualmente experto senior en competencia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en París, donde lidera iniciativas clave para América Latina y el Caribe. Cuenta con una destacada trayectoria en la aplicación de la ley antimonopolio, habiéndose desempeñado como consejero comisionado del Consejo Administrativo de Defensa Económica CADE de Brasil entre 2015 y 2019, donde también dirigió la unidad internacional. En el ámbito académico posee un doble doctorado en Derecho por la Universidad de París, Panteón Assas y la Universidad de Sao Paulo, USP, y ejerce la docencia como profesor en la Universidad de Brasilia, UNB, y en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Muchísimas gracias, Paulo. Es un gran honor para la SICOM, la Superintendencia de Competencia de Guatemala, que nos des hoy esta presentación en cuanto a los beneficios de la política de competencia. Adelante. Muchas gracias, Javier. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande para nosotros de la OCDE, para mí, por supuesto, personalmente, de practicar con ustedes y compartir un poco de la experiencia de la OCDE, pero también de la importancia de la política de competencia. Felicito a ti, Javier, y a los colegas de Guatemala por esta nueva autoridad de competencia, la Superintendencia de Guatemala, que ya empieza haciendo un trabajo muy, muy importante. La región de Latinoamérica, el Caribe, ya tiene alrededor de 25 autoridades de competencia. Nos quedaba pendiente ainda algunos pocos países. Nos quedamos muy, muy felices con la noticia del año pasado, 2025, de tener hoy no solo una ley de competencia en Guatemala, pero también la superintendencia de competencia, la autoridad de competencia en Guatemala. Es un gusto para nosotros poder colaborar con ustedes. De mi parte, lo que quería compartir con ustedes es un poco los beneficios de la competencia, lo que ganan los países, los gobiernos, los consumidores con una política de competencia. En pocas palabras, la competencia genera mejores productos, mejores servicios a mejores precios. Entonces, hay este duplo gano. De un lado, tiene más opciones a los consumidores, más competencia entre las empresas genera más opciones, mayor variedad de productos, de servicios, y en general presiona a mejores precios, porque las empresas compiten entre ellas y esto genera mejores precios. Esto es el básico, pero lo que quería compartir con ustedes es un paso, además de esto, comentar un poco el trabajo que la OCDE hace en cómo calcular estos beneficios, de cuánto hablamos, cuánto gana un Estado, cuánto gana un gobierno cuando se hace esta inversión en la política pública de competencia. Y para eso yo voy a compartir mis pantallas. Ojalá lo logro hacerla de manera satisfactoria. Lo ve, yo creo, Listo. Javier, sí. Muchas gracias. Entonces, yo voy a tratar en los próximos minutos, una media hora, un poco compartir con ustedes no solo la importancia de los beneficios de competencia, de la política de competencia, pero también un poco del trabajo de la OCDE, como que nosotros desde la OCDE, esta Organización Internacional para la Cooperación y Desarrollo Económico, apoya países de todo el mundo, en particular también de Latinoamérica, en cómo fortalecer políticas públicas de relevancia como esta política pública de competencia. Y para hacer eso voy a hacer breves palabras sobre el trabajo de la OCDE, después pasar la más parte del tiempo compartiendo con ustedes un poco las estimativas de los beneficios y también experiencias comparadas, porque las experiencias comparadas nos enseñan muchísimo y para eso yo voy a focalizar en experiencias comparadas
latinoamericana, de Latinoamérica, sobre todo de México y Brasil, que son dos países que tienen una historia, una historia de política de competencia ya de muchos años, de algunas décadas, y después termino con consideraciones finales. Entonces, la introducción, para empezar, lo que es esta organización donde yo trabajo, donde hablo a ustedes, es una organización creada ya hace un poco más de 60 años y que se dedica a asuntos económicos, sobre todo maneras de mejorar políticas públicas. El slogan, el mote de la OCDE es Better Policies for Better Lives, mejores políticas para una vida mejor. Entonces el trabajo de la OCDE es investigar o analizar políticas públicas de varios países del mundo e intentar proponer maneras de dejarlas aún mejores desde el punto de vista de su efectividad, desde el punto de vista de la calidad de sus servicios. La OCDE hoy tiene 38 países en el mundo que representan aproximadamente 60% del PIB. Como decía, se dedica sobre todo al objetivo central de mejores políticas públicas. Y aquí vamos a hablar de una política pública específica, que es la política pública de competencia. En Latinoamérica hay solamente 4 países que integran la OCDE. México, Chile, Colombia y Costa Rica. Son los 4 países que están en la parte superior de la pantalla, pero hay 3 otros países que están en proceso de adhesión a la OCDE. Son ellos Argentina, Brasil y Perú. Entonces hay 4 países que ya son miembros integrales de la OCDE: México, Chile, Colombia y Costa Rica, y 3 países que están en esta caminada, que es un proceso de adhesión que puede tomar algunos años: Argentina, Brasil y Perú. Actualmente, con los 4 actuales, son 33% de la población de la región que ya integra la OCDE, más o menos 50% del PIB de la región, y ojalá después que Argentina, Brasil y Perú han completado sus procesos de integración a la OCDE, vamos a pasar a una representatividad aún más significativa de 75% de la población y 85% del PIB de la región de Latinoamérica integrada en la OCDE. Esto para darles un poco la fotografía de la representatividad de los países que integran la OCDE, y siempre con el foco específico en Latinoamérica y el Caribe. Como decía en el principio, la política de competencia genera mejores precios, precios más bajos para los consumidores. Este es el principal beneficio de la competencia entre las empresas, pero genera también mejor calidad y también genera incentivos de innovación, porque las empresas cuando compiten por precios, pero también compiten por calidad. Esto puede variar puede variar de un mercado a otro, ¿no? Ustedes, nosotros, en cuanto consumidores, a veces buscamos mejores precios en algunos sectores, algunos mercados específicos, pero hay otros mercados en que el precio es una variable importante, pero no única. Yo tengo acá un reloj, y un reloj que puede ser de diferentes marcas, de diferentes tipos. Entonces, el precio no es el único elemento de un reloj, por ejemplo. La calidad también es importante. Entonces hay un componente de calidad, un componente de innovación que también son reforzadas con una política de competencia entre las empresas en el sector productivo de un país. Al final del día, la idea central es generar beneficios para los consumidores. Pero ¿cuánto valen los beneficios? ¿De cuánto hablamos? Bueno, en la OCDE nosotros intentamos ya algunos años proponer una metodología para justamente estimar los beneficios que la competencia puede generar a los consumidores. Hay diferentes maneras de hacerlo. Aquí comparto con ustedes 2 instrumentos o 2 metodologías
que la OCDE utiliza son metodologías públicas, es decir, que están a servicio disponible a todos los países que quieran hacer uso de esta metodología. Por supuesto, la OCDE tiene un poco una expertise acumulada, entonces la OCDE también está a disposición para apoyarles a los países para la comprensión y la implementación de estas metodologías. Pero aquí comparto dos metodologías, una metodología publicada en 2014 que nosotros vamos a llamar de ex ante, evaluación ex ante. Ya voy a explicar. Y una segunda metodología de 2016, hace 10 años, una hace 12 años, otra hace 10 años, que nosotros vamos a llamar de evaluación ex post. Los objetivos generales de los dos son, por supuesto, estimar los beneficios de la competencia, de la política de competencia, pero también monitorear la efectividad del trabajo de las autoridades de competencia, porque como ustedes van a ver, estas dos metodologías se basan en casos concretos, en casos que fueron detectados y que fueron punidos, sancionados por una autoridad de competencia. Y también un tercer objetivo general muy relevante es proveer una transparencia. En inglés utilizan frecuentemente el término accountability, ¿no? Es decir, bueno, mostrar a la sociedad, los actores políticos, el trabajo, cómo está siendo utilizado el dinero público utilizado para financiar la existencia de una autoridad de competencia. Esto es muy relevante. Las instituciones públicas son, por regla general, financiadas por dinero público y aquí también es una manera de reportar, de prestar cuentas a la sociedad, a los actores políticos, al gobierno, un poco del trabajo hecho por las otras competencias. Entonces hay esos tres objetivos generales a los dos metodologías. Lo que propongo es de muy rápidamente pasar un poco sobre las dos metodologías y hacer ilustraciones puntuales con ejemplos de México y de Brasil. La primera metodología de 2014, esta que nosotros podemos llamar ex ante, ella estima los beneficios esperados. Es decir, después de una decisión tomada hoy, por ejemplo, por la Superintendencia de Guatemala, vamos a suponer la Superintendencia de Guatemala sancionó el primero cartel. Cartel, la definición de cartel es cuando las empresas fijan precios o bebida en mercados. Esta práctica es prohibida en todo el mundo, incluso en Guatemala, es decir, las empresas que compiten no pueden combinar los precios, fijar los precios, y también no puede tampoco compartir los mercados. Eso se llama cartel. Esta práctica es una ilegalidad, es una ilicitud en todo el mundo, los países del mundo, incluso en Guatemala. Quien sanciona en general es una autoridad de competencia. Entonces, en nuestro ejemplo, en la fecha de hoy, la Superintendencia de Guatemala sanciona su primer cartel. Este ejercicio, esta metodología de la OCDE, tiene por propósito, por objetivo, estimar los beneficios para el futuro. Es decir, bueno, como hoy fue sancionado un cártel, esto significa que el cártel no más existe mañana y no más existe el año que viene. ¿Cuánto la sociedad ganó? ¿Cuánto los consumidores ganaron por el hecho que un cártel fue detectado y sancionado? Entonces, este estima para adelante, por eso que se llama ex ante. Se estima hoy los beneficios esperados en el futuro, en este caso, por la disparición de un cártel. Este cártel no existe más y esto genera algún tipo de beneficio. ¿Cómo calcularlo? Lo que la OCDE, la metodología OCDE nos propone es de hacer una estimativa muy simple que tome en cuenta el conjunto de los casos. Entonces, vamos a decir que el año pasado, 2025, fue sancionado 5 carteles en un determinado país.
Se toma esos 5 carteles y se aplica una margen de 10%, que es, en la literatura, se estima que los cárteles aumentan los precios de 10 a 20%. Este es un por medio. Esto de la literatura económica de varios países del mundo indican que los cárteles generan un sobreprecio de 10 a 20%. Es decir, que los consumidores, al invés de pagar 10 a un producto, lo pagan 11, lo pagan 12, porque los cartelistas aumentaron los precios. Lo que esta metodología lo hace es calcular los 10% de una estimativa conservadora, podría ser 20%, pero toma 10% de el volumen de negocios del cártel, de los cárteles que fue sancionados, y estima que este beneficio va a perdurar por 2, 3 años para frente. Es decir, nadie tiene garantía que el cártel no puede existir de nuevo en 10 años, pero en 2, 3 años la literatura indica que es un periodo razonable de pensar que un cártel que fue detectado y sancionado no estará presente en este mercado específico. Entonces la OCDE toma 10% del sobreprecio, cálculo, estima 10% del volumen de negocio de todas las empresas participantes de ese cártel y proyecta por los próximos 2, 3 años. Y así estima los beneficios esperados en los próximos 2, 3 años. La misma, el mismo ejercicio puede ser hecho también para otros tipos de conductas sancionables, ilícitas de competencia. Una de ellas se llama abuso de poder y de dominio, el abuso de posición dominante. También tiene otras métricas, otros números que permiten calcular los beneficios en los próximos años, el mismo por el control de concentraciones. Entonces, una fusión que fue bloqueada, una fusión que fue aprobada con restricciones, también esta metodología de 2014 permite estimar los beneficios en los próximos 2, 3 años. Aquí en esta pantalla tiene un poco el cuadro analítico que se utiliza en esta metodología de 2014. Pasamos ahora a la otra metodología de 2016. O antes de eso, o justo para decir que en Brasil, la Autoridad de Competencia de Brasil aplica esta metodología ya hace 6, 7 años. Empezó en 2019, entonces ya hace 7 años lo aplica, y todos los años una unidad específica de la autoridad de competencia, en este caso la unidad de economistas, que llaman de departamento económico, aplica esta metodología para estimar justamente los beneficios esperados en los próximos 2, 3 años. Y aquí están algunos números para ilustrar del informe de la Autoridad de Competencia de Brasil de 2023, en que se utilizó esa metodología para calcular los beneficios de las intervenciones de la Autoridad de Competencia en 7 fusiones que fueron rechazadas o aprobadas con condiciones, 7 carteles que fueron sancionados y un caso de abuso de dominio. En 2023, la Autoridad Brasileña de Competencia ha sancionado 8 casos, 7 carteles y un caso de abuso de dominio, y ha controlado 7 fusiones con prohibición o aprobación con restricciones. Cuando se aplica esa metodología a este conjunto de 15 casos, se llegó a los números indicados. 12.000 millones de reales, la moneda brasileña, que se estima alrededor de 2.000 millones de euros en un año. Esto es la estimativa de los ganos, de los beneficios para la sociedad, del trabajo de la Autoridad de Competencia en Brasil en un año. Por supuesto, para hacer esto necesita de casos. Entonces, uno, para tener casos, necesita un poco de tiempo para poder implementar su política de competencia y el funcionamiento de las instituciones.
Aquí una nota, un comentario ahora de la metodología de 2016, la guía de la OCDE de 2016. Esa es más precisa, es decir, que al, al invés de calcular los beneficios esperados en los próximos 3 años, esta metodología mira para atrás, mira para el pasado, y por eso que se llama guía ex post, porque el cálculo es hecho en el momento posterior a el punto objeto de la estimativa. Entonces, esta metodología es más precisa y hecha a caso. Toma un caso específico, un cártel, por ejemplo. Volvemos a nuestro ejemplo de Guatemala que sancionó hoy es su primer cártel y mira a este caso concreto con los datos que de diferentes maneras uno puede colectar y calcula cuánto este cártel específico generó de prejuicio, de daños a la sociedad. Y se estima un número para este cálculo. Los números pueden variar mucho porque un cártel puede durar 1 año, 2 años, 10 años, 30 años. Yo participé cuando yo estaba en la Autoridad Brasileña de Competencia en la sanción de un cártel en el mercado del sal que ponemos en la comida, que duró 30 años. 30 años fue la duración de un cártel. Por supuesto, un cártel de 30 años genera un prejuicio mucho más significativo que un cártel que duró un mes, 6 meses, 1 año. Pero esta metodología incluye estos elementos en el análisis, ¿no? Entonces, requiere más tiempo para hacerlo porque la colecta de datos toma mucho tiempo. No son todos los datos, los casos que uno tendrá, que uno tendrá la, los datos de calidad. La metodología anterior de 2014 tiene la ventaja de ser simplificada. Entonces, los números es todo son presunciones basadas en experiencias acumuladas en varios países y discusiones de la OCDE. Tiene la ventaja de la simplicidad, pero tiene el inconveniente, la primera metodología, de no ser tan precisa. Esta metodología de 2014, desde 6, perdona, de esta pantalla, tiene el inconveniente de tomar más tiempo, más recursos en el sentido amplio, recursos humanos, recursos de tiempo de personas involucradas en este cálculo, pero tiene la ventaja de ser mucho más precisa en su estimativa. Y aquí entonces se hacen las estimativas de los beneficios efectivos. Hay todo un cuadro analítico que el documento que está disponible a todos en la internet, en el sitio web de la OCDE, permite acceder. La guía de 2016, hay etapas de este cuadro analítico, de cómo caminar y cómo hacer esta evaluación. Aquí comento el ejemplo mexicano. El ejemplo mexicano lo han publicado un informe hace un par de años en que el informe consolida el cálculo, las estimativas que fueron hechas en 8 casos, pero la estimativa es específica de cada uno de esos casos y una vez más, mirando para atrás, es decir, lo que efectivamente ocurrió. Entonces, lo que él calcula acá son los prejuicios, son los daños generados por los carteles, por ejemplo. Entonces, acá hay 4 carteles, 4 fusiones, también utilizan esta metodología que analiza específicamente cada uno de esos casos y este informe de COFESE, la Autoridad de Competencia de México, que ahora se llama Comisión Nacional Antimonopolio, tiene por lo tanto consolidado todos estos casos en un mismo informe. Entonces, cada uno la estimativa hecha en cada uno de esos casos es autónoma, ¿no? Pero está consolidada en la misma publicación para fines, para ser más didáctico y más accesible a la población, a los interesados. Para terminar, en este
en este lado de cuánto vale los beneficios de competencia, le comparto un estudio que yo mismo, yo mismo, de punto de vista académico, con una colega, una profesora de economía, y que será publicado este año de 2026, pero ya hay una versión preliminar disponible. Nosotros hicimos un ejercicio económico para calcular el daño de un cartel específico ocurrido en una ciudad de Brasil. Brasil ha sancionado alrededor de 20 carteles de gasolineras, pero cada uno de esos carteles son independientes, son autónomos, fueron sancionados en diferentes momentos históricos, porque las gasolineras son carteles locales, ¿no? Son las estaciones de servicios, entonces muy frecuentemente son carteles locales. En este caso fue un cartel de las gasolineras de una ciudad llamada Chapecó. Chapecó en el sur del Brasil, en un estado, una provincia, un estado que se llama Santa Catarina. Y lo que hicimos es tener, con base en datos del caso concreto, sancionado por la autora competencia, pero también datos disponibles en la agencia de óleo y gas, es decir, la agencia responsable por este sector en Brasil, y aplicar una metodología específica que se llama Diff and Diff, Differences in Differences. Y lo que hace esa metodología, muy conocida entre los economistas, es de comparar la evolución de los precios en una ciudad cartelizada con un llamado grupo de control, es decir, una ciudad que no estaba cartelizada. Y se compara en un periodo, 1, 2, 3 años, cómo fue la evaluación de los precios en una ciudad en que se detectó el cartel, y se mira la evaluación de los precios en una ciudad que no estaba involucrada en el cartel. Por supuesto, los precios cambian porque las reglas de los mercados lo hacen, pero esta metodología permite hacer the differences in differences, es decir, comparar las diferencias entre las curvas de 2, 3 años de una ciudad cartelizada y una ciudad no cartelizada. En pocas palabras, eso que fue hecho, y aquí comparto con ustedes los resultados. Fue hecho comparados en los precios de la ciudad cartelizada, que fue detectar el cartel, con el promedio de todas las ciudades no cartelizadas de un estado vecino de Santa Catarina, que es el estado de Paraná. Y el mismo fue hecho, 12 ejercicios, con el promedio de los precios de la gasolina en todas las ciudades de otro estado vecino de Santa Catarina, que es el estado de Río Grande do Sul. Río Grande do Sul es el último estado de Brasil que toca Argentina. Entonces, este ejercicio fue hecho y aquí están los resultados. Yo voy a intentar un poco explicar esta pantalla, que es una pantalla importante para estimar justamente los daños provocados por este cartel. Vemos dos líneas rojas en esta pantalla. Esas dos líneas rojas son de enero de 2017 hasta noviembre de 2017. Fueron 11 meses. Y este 11 meses fue el periodo, con base en el caso sancionado por el Brasil hace 2, 3 años, en que hay pruebas del cártel. En este periodo hay pruebas de comunicación entre los cartelistas, entre las empresas, para justamente combinar precios. Y el primer momento temporal es la primera prueba que fue utilizada para la condena, para sancionar el cartel. Y el último periodo utilizado, noviembre de 17, fue el momento en que fue el llamado down rate, es decir, el momento en que la policía, junto con la autoridad de competencia, hizo inspecciones
en las empresas para colectar pruebas, porque ya estaban siendo grabadas, tenían autorización judicial para acompañar las comunicaciones, que entonces las comunicaciones de teléfono estaban siendo acompañadas en este periodo rojo, pero en noviembre de 17 hubo las inspecciones y en general lo que se pasa es cuando hay una inspección, el cártel se desestructura porque las empresas se toman cuenta que fueron descubiertas, ¿no? La policía llega, todas las empresas que hacen parte del cártel para colectar pruebas, toma las computadoras, los teléfonos, y en este momento, bueno, el cártel fue detectado, es decir, fue descubierto. Y aquí vemos, después de la segunda línea roja, la ciudad de Chapecó, la azul, fue la ciudad que fue identificada el cártel. Vemos que los precios caen porque el cártel se desestabilizó, ¿no? Entonces, aquí lo vemos la queda y vemos que la línea naranja es el por medio de los precios de la gasolina, de la gasolina del estado vecino de Paraná, sigue su, digamos, su evolución natural del mercado, ¿no? Con precios que a veces suben, a veces bajan, pero la tendencia sería que la línea azul acompañase la línea naranja, porque si vemos el periodo de cártel, las dos líneas están muy cerquitas una de las otras, ¿no? Y después del downgrade, después de las inspecciones en noviembre de 2017, vemos justamente differences in differences. La metodología de differences in difference intenta justamente capturar esta diferencia entre la línea azul y la línea naranja en el periodo posterior al cártel, en el periodo verde. Este, en pocas palabras, es el ejercicio que es hecho con base en los datos de una cierta calidad, porque cuando se utiliza datos del sector, del regulador sectorial, son datos utilizados colectados por el regulador. Entonces, aquí exacto mismo ejercicio fue hecho con un otro grupo de control, es decir, con el por medio de las ciudades de un estado vecino, Río Grande del Sur, y el mismo ejercicio fue hecho. Y aquí vemos también que en el periodo de cártel, las dos líneas, naranja, en este caso de Río Grande del Sur, y azul de Chapecó, como que lo importante es la diferencia entre las dos, ¿ah? No es la diferencia de precio entre una y otra, porque las condiciones de mercado pueden ser diferentes, ¿no? El alquiler de Chapecó puede ser más barato que el alquiler de la capital de Guatemala, de una ciudad que hay más comercio. Entonces, lo más importante aquí no es el precio, porque aquí lo vemos que los precios, los por medio de precios naranja, están más altos que los precios de Chapecó, que fue la ciudad cartelizada. Pero eso no importa para la metodología, para el ejercicio. Lo que importa es la diferencia entre las diferencias. La diferencia entre las diferencias. Differences and differences. Y aquí vemos más una vez que la diferencia entre las diferencias de la línea en la parte verde aumenta después que el cartel fue detectado. Y esto que el cálculo se concentra en la parte verde, posterior al periodo de cártel. Y aquí se llegan las conclusiones, es decir, las estimativas fueron hechas y aquí, en un caso específico de Brasil, un cartel detectado, sancionado en una ciudad específica de Chapecó, se calculó con informaciones y datos públicos, se calculó un sobreprecio de 25% en el mercado de revenda, porque las estaciones de servicio son revendedores de gasolina. Entonces, en el mercado de revenda fue un sobreprecio de 25%. Para los consumidores finales que están comprando, el prejuicio,
del punto de vista del consumidor, fue de 4,5%, 5% para dejar más simples. Es decir, un aumento del precio de la gasolinera en 5%, porque por supuesto aquí estamos en un cartel de revendedores de gasolina, entonces ellos compran el insumo de un monopolista, en caso de Brasil y muchos países, y la revenden. Entonces hay el sobreprecio del cartel de revenda, que fue de 25%, pero la sensación para el consumidor final fue de 5% de aumento. Y cuando se calcula el volumen de litros de gasolina consumidas durante estos 11 meses en toda la ciudad de Chapecó y se multiplica por 4,5 de sobreprecio, se llega al resultado indicado, aproximadamente 1 millón de euros, 1 millón de dólares americanos. Eso es un cartel en una ciudad mediana, un cartel de gasolinera en una ciudad mediana. Esto fue que duró 11 meses. Esto fue cuánto generó de prejuicio para los consumidores. 1 millón de euros. Un caso específico de una ciudad de medio porte. No es una ciudad muy pequeña, pero también no es una ciudad grande de Brasil. Eso se ilustra un poco lo cuánto vale los beneficios de una política de competencia, cuánto genera, es decir, que fue solamente en razón de la existencia de una política de competencia, solamente en razón de la existencia de una autoridad de competencia, que este cartel fue detectado, sancionado e encerrado, cerrado, ¿no? Finalizado. En 11 meses de existencia, el cartel generó prejuicios de 1 millón de euros para un conjunto variado de consumidores que compraban gasolina de estas estaciones de servicios. Si no hubiera una política de competencia, si no hubiera una autoridad de competencia, este cartel tendría continuado por muchos años. Entonces, el prejuicio sería aún más relevante. Bueno, ya caminando para el final, no quiero pasar mucho del tiempo que me fue solicitado para esta presentación sobre los beneficios de la competencia. Aquí intenté compartir con ustedes un poco de la metodología de la OCDE y de experiencias comparadas de Latinoamérica, pero yo concluyo diciendo que la política de competencia también tiene un rol un poco más amplio que eso, sobre todo en países de Latinoamérica, sobre todo en países como Guatemala. ¿Por qué? Porque la competencia genera también justicia social. Más competencia genera más oportunidades de trabajo para las personas. Entonces, la competencia también, de cierta manera, aunque no sea su razón principal, también contribuye para reducir la desigualdad de oportunidades. Genera más trabajo, más oportunidades, un mercado más activo que genera, por ejemplo, por eso, más oportunidades para las personas. Lo que veo yo de parte de mi experiencia en la OCDE, trabajando con muchos países de Latinoamérica, es que muchos países, muchas autoridades de competencia de la región, intento priorizar su trabajo en mercados esenciales. Carteles de panerías, carteles de tortilla, que fue sancionado en México, carteles de gasolineras, son productos que tienen un impacto en la vida de todas las personas y sobre todo incluso las personas que más necesitan, las personas más pobres, que comen panos, que comen tortillas, que necesitan comprar sal para hacer su comida, que muchas veces necesitan de la gasolina directa o indirectamente, porque mismo aquellos que se transportan de autocarro también están pagando un precio de billete que considera la gasolina como un costo de este servicios. Entonces, el mercado esenciales
contrataciones públicas también es una prioridad muy grande de muchos países de Latinoamérica, justamente porque los cárteles, los ilícitos competitivos en materia de contrataciones públicas afectan directamente el dinero del Estado, el dinero público. Entonces, un cártel que se ocurre en una contratación pública generando un sobreprecio de 10 o 20%, significa que el Estado está pagando 10 o 20% más caro de lo que pagaría si fuera un mercado efectivamente competitivo. Y esto significa menos fondos públicos para otras políticas públicas, para otras políticas sociales como educación, como seguridad, como transporte. Y así termino dejando a ustedes mi contacto, pero sobre todo agradeciendo a ti, Javier, por la oportunidad de compartir un poco de nuestro trabajo de la OCDE y sobre todo por la oportunidad de colaborar contigo y con los colegas de la Superintendencia de Competencia en Guatemala. Es un gusto para nosotros. Me quedo a disposición en el futuro para otras colaboraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Es un gran honor para Guatemala recibir tu capacitación, tu explicación sobre un tema tan relevante y tan interesante y también agradecidos contigo que apoyaste desde antes de que existiera una ley de competencia en Guatemala. Esperamos ahí poder seguir recibiendo tu apoyo y esperamos que pronto sea también presencial, que nos puedas visitar por acá. Muchísimas gracias, Pablo. Será un gusto. Yo agradezco por la oportunidad y quedamos en contacto. Un gran abrazo.